Diputado, buenos días, Diego Leuco, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queremos conocer cuál es la idea parlamentaria con respecto a esto. Sabemos que los decretos deben ser ratificados por el Congreso. ¿Ustedes entienden que no debería ratificarse el DNU? Sí, no, a ver, nosotros como primer planteo lo que hacemos es establecer nuestra objeción al mecanismo que el Poder Ejecutivo utilizó. Creemos que la materia del decreto de necesidad de urgencia, si uno analiza el contenido, ninguno de los puntos justifican un DNU. Claramente toda esta temática, que es muy amplia, del DNU podría haberse discutido en sesiones tanto ordinarias o haberla presentado en un proyecto de ley habilitar extraordinarias, porque es muy amplio, va desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que requiere un estudio muy profundo, hasta una cuestión vinculada a patentes de cuatriciclo o unificación de la licencia de conducir de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Creo que no ha sido muy prolijo meter en semejante decreto cuestiones de contenido tan diverso, ¿no? Entonces nosotros planteamos de que es una alteración a la facultad del Congreso que se tendría que haber discutido, se tiene que discutir por ley o a través de una ley ordinaria en el Congreso. Sobre la posición final lo vamos a discutir con el bloque de senadores, con el cual nosotros también trabajamos de manera muy articulada. Sí, planteamos una objeción a este DNU, pero bueno, vamos a tratar de coordinar con el bloque de senadores la postura que vamos a llevar a la bicameral. Cosiner, Jessica Bossi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Ustedes tuvieron algún contacto o alguna conversación con el oficialismo en el Congreso o en el Gobierno sobre este tema? Ninguna, y es lo que nos llama poderosamente la atención. Creo que ha cometido un error el Gobierno. A ustedes les conta, nosotros somos una fuerza política, el Interbloque Argentina Federal, que es el bloque justicialista de la Cámara de Diputados y otros bloques provinciales, que si bien somos una oposición, porque para eso nos eligió la gente, mantenemos un diálogo institucional con el Gobierno porque tenemos la responsabilidad de gobernar muchas provincias. Nos llama la atención que ni desde el Poder Ejecutivo Nacional, ni desde el Congreso, representantes del oficialismo se hayan puesto en contacto con nosotros para explicarnos primero por qué iban a emitir el DNU, el contenido, y una vez emitido tampoco para analizarle el por qué. Entonces, de este silencio del oficialismo, creo que solo el Gobierno cometió un error de ir cortando niveles de diálogo que justamente es uno de los temas que plantea el Gobierno como su objetivo, ¿no? Tener puente de diálogo permanente. En este caso no lo ha tenido. Creo que ha sido un error, creo que esto se podía haber evitado, esta cuestión de volver a generar cuestiones vinculadas a la tensión institucional en el Congreso, y si esto se discutía a través de una ley o de dos leyes, se podía haber trabajado de otra manera, porque hay temas dentro del DNU que no tienen objeciones, que tienen que ver con derogar normas viejas, cuestiones vinculadas a cómo bajar el costo de logística en el transporte terrestre de los camiones, fundamentalmente vinculado al transporte de la producción de economías regionales, o el tema que hablábamos recién, de ordenar el sistema de transporte de algunos medios. Ahora, el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un tema mucho más profundo. Mezclar eso con temas por ahí tan distintos, creo que se podían haber separado las normas, o haber un debate en donde vos podás apoyar algunas, otras no. Eso le quería preguntar, diputado, técnicamente, ¿se puede oponer a una parte del decreto del Congreso o hay que rechazarlo de plano? Claro, es que se hace muy difícil con el instrumento del DNU. Te genera aprobarlo o rechazarlo. Si hubiésemos trabajado desde el punto de vista de una norma, como siempre se trabajó, nosotros tenemos mucha experiencia de haber planteado modificaciones a normas que había emitido el Congreso, donde emitido el Poder Ejecutivo, donde acompañamos algunas y otras no. En caso de compra nacional que hemos aprobado en general, hemos planteado modificaciones, emprendedores, ley PYME, el mismo presupuesto, la misma reforma tributaria, donde hemos aportado muchas modificaciones. Entonces, romper este diálogo con este DNU nos llama poderosamente la atención. La verdad que es algo que todavía no entendemos porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Entonces nosotros tenemos que ya plantear una posición. No creemos que el DNU haya sido la mejor respuesta para tratar estos temas. Creo que se podía haber discutido respetando las facultades del Congreso. Y hay una contradicción. Si vos emitís un DNU por una necesidad de urgencia y después no convocás a extraordinaria, es también medio contradictorio. Así que vamos a hablar obviamente con nuestros compañeros del bloque de senadores para ver la postura definitiva que vamos a tomar. Ahora, en la práctica este tema pasa para marzo entonces, porque al no haber sesiones durante y al no haber extraordinaria, toda la discusión se prorroga, claramente. ¿Hay una intención del Gobierno, esto lo han analizado y lo han
de alguna manera lo están empezando a plasmar, que es, bueno, terminó todo mal en el Congreso a fin de año, incluso en la calle, van a tratar de, digamos, hacer pasar por el Congreso lo absolutamente imprescindible, como plancharlo, para decirlo en términos más simples. ¿Ahí qué postura tienen? Como oposición nosotros somos legisladores nacionales que tenemos responsabilidad de gobierno en muchas provincias y vamos a plantear en el Congreso todo lo que sea necesario para que la Argentina siga caminando. La cuestión no pasa por tensionar todo en el Congreso o cerrarlo. Esta cuestión de que ahora también la vamos a meter al Congreso en la grieta. O sea, en la Argentina creo que el gobierno tiene que entender, el gobierno y algún sector de la oposición, que la Argentina tiene que dejar de ser grietaria y extrema. Tenemos que recuperar racionalidad. Ni el Congreso es pura tensión, ni el Congreso tiene que cerrarse, tenemos que encontrar punto de equilibrio. Nosotros queremos discutir, por ejemplo, si la Argentina retoma puntos de crecimiento como plantea el gobierno, 2,5, 3 puntos, ¿cómo se va a distribuir ese crecimiento en la Argentina? ¿Lo vamos a seguir haciendo sobre los criterios tradicionales que concentran mayores recursos en las zonas centrales o vamos a empezar a apostar a la construcción de logística para potenciar economías regionales? Hay un proyecto que viene sosteniendo el gobernador Urtubey hace tiempo, que es el Fondo de Convergencia, que cuando la Argentina no crecía se hacía complicado, pero si la Argentina comienza a crecer, nosotros queremos distribuir los recursos que genera el crecimiento de otra manera en el país. Todo eso lo podemos discutir en nuestro país. Queda pendiente de reglamentar el artículo 10 de la ley de pymes sobre políticas tributarias diferenciales en áreas de frontera. O sea, la Argentina puede ser gobernada sin generar tensiones permanentes, y eso creo que es el desafío que tenemos la Argentina. No le podemos trasladar siempre a la gente las tensiones de la política, y estos errores nuevamente te colocan en una situación de grieta. ¿De qué lado te pones? ¿De este lado? ¿Del otro lado? Y me parece que el error que ha cometido el gobierno lo tiene que hacer replantear sobre eso. Lamentablemente lo llevo a ese tema, le tengo que preguntar por eso. Ayer justamente lo conversábamos con el gobernador Urtubey. Se está hablando ahora en las últimas horas, sobre todo después de lo que fue el debate por la reforma previsional y cómo eso fue moviendo las fichas dentro del Congreso, que hay un acercamiento entre sectores del PJ que representan ustedes, sectores del Frente Renovador e incluso sectores del kirchnerismo más duro, tanto fuera como dentro del Congreso. Ayer Urtubey decía: no queremos volver al pasado, con el kirchnerismo no hay posibilidades de generar un consenso para formar un nuevo peronismo. ¿En el Congreso hay un acercamiento entre PJ, Frente Renovador y kirchnerismo? No, la postura que nosotros la tomamos sobre este tema tiene que ver con nuestro pensamiento. No, en general lo digo, no sobre este tema, en general. No, nosotros quedó claramente que hemos tenido estrategias distintas. Por ahí podemos haber coincidido en alguna votación en especial, pero por algún tema. Nosotros no tenemos ni un acuerdo general con el kirchnerismo ni un acuerdo general con el gobierno. Nosotros queremos trabajar claramente para construir en la Argentina una opción distinta hacia el futuro. Y ahí el peronismo tiene que asumir de que eso no se resuelve con un acuerdo de mesa de dirigentes. Eso se hace democratizando y haciéndolo el peronismo cada vez más republicano y más democrático, y confiando en que la gente sea la que decida, no un sector de dirigentes. Si nosotros vamos a insistir con lo mismo, no le pedimos a la gente que cambie su manera de expresarse. Y creemos que hay una importante cantidad de dirigentes del peronismo en todo el país, porque el peronismo no es solamente la provincia de Buenos Aires, es muy importante la provincia de Buenos Aires, pero es una dinámica nacional. El peronismo es todo el país, que creemos que podemos apostar a un peronismo como opción mayoritaria para la sociedad, sin tener que apostar al fracaso de un gobierno, sin tener que ser una oposición irracional, ni tampoco decirle sí a todo lo que plantea el gobierno. Nosotros notamos que en la Argentina mucha gente que apoyó a Macri lo hizo no totalmente convencida de su política de gobierno, sino para no volver al pasado. Pero eso se va agotando, porque la gente le va pidiendo al gobierno cada vez niveles de respuesta que el gobierno por ahí no va dando. Entonces, lógico. No hay que descartar que la gente mire otras alternativas, y esa alternativa es democrática, es responsable, es republicana y fundamentalmente de un contexto del país. La Argentina necesita salir urgente de la grieta. La Argentina necesita un proyecto de unidad nacional, que no es uniformidad. Unidad nacional es decir, bueno, podemos sacar de cada uno de nosotros algo en común para pensar, podemos salir definitivamente de obligar a la gente o a todas las instituciones a meterla de algún lado del mostrador. Si sale en la Argentina un liderazgo de una política de unidad nacional,
en ese sentido creo que hay muchas posibilidades para el peronismo hacia el futuro. Diputado, buen día, Martín Tetaz lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Usted habló recién de repartir los frutos del crecimiento económico. ¿Ustedes están trabajando en alguna propuesta de ley de coparticipación federal? Y en caso afirmativo, ¿cuál sería el criterio de redistribución que proponen, o cuál es el criterio en el cual están pensando a la hora de repartir esos frutos de crecimiento? A lo concreto quiero ir, digamos. Sí tenemos. De hecho, el gobernador Urtubey viene planteando, lo hizo en su momento cuando era presidente Néstor Kirchner, se avanzó incluso en su momento en reuniones de ministros de Economía, para ver si se podía tomar esa idea, luego se dejó, la Argentina dejó de crecer a las tasas que venía creciendo. Se llama Fondo de Convergencia. ¿Esto qué quiere decir? Para que ninguna provincia sienta que deja de percibir lo que viene percibiendo, respetar lo que vos recibís por coparticipación. Pero el crecimiento del PBI que se genera, o sea, los mayores niveles de recaudación que se generan, sobre esa base distribuirla con otros índices. Esos índices tienen que ver con un mix de conceptos que buscan achicar la brecha de desarrollo. Por ejemplo, distancia al puerto, necesidad de infraestructura logística, tasas de desocupación, tasas de mortalidad infantil. Entonces, es decir, está bien, la coparticipación garantiza un piso a todas las provincias. Si Argentina retoma las tasas de crecimiento que se plantea como objetivo, ese diferencial de mayor nivel de recaudación hay que distribuirlo con otros criterios que no son los tradicionales, porque si no, lo que vos haces y seguís repartiendo de la misma manera es profundizando esa brecha. Vos tenés que romper ese eje, y vos eso es lo que nosotros planteamos, que se denomina Fondo de Convergencia, y sobre eso creemos que si la Argentina retoma ese crecimiento, puede ser una oportunidad para discutirlo. Gracias, diputado, por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.